Ya estamos grabando, qué gusto. Hoy una tarde escuchando Bossa Nova, trabajando en pleno feriado. Aunque esto es grabado, pero bueno, quería decir que trabajamos en pleno feriado también. Aprovechamos el Día del Trabajador para justificar el asado que comimos y la birra que chupamos. Muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Que no lo sepa nadie. Mi nombre es César Mora. Hoy una temática un poco distinta a la que estamos acostumbrados y a lo que estuvimos experimentando, pero siempre con el mismo enfoque de que no lo sepa nadie, que es un espacio en donde venimos a hablar de un montón de cosas y en donde tenemos la oportunidad de decir muchas cosas que de pronto no queremos que lo sepan todos. Bueno, este espacio está siendo presentado por Onus Containers. Ya sabes, si estás pensando en si tenés tu terrenito y querés tener ahí una casa, ya sea una casa quinta, una vivienda, si querés una oficina, un local comercial, acordate de contactar a Onus Containers en redes sociales. Te hacemos el proyecto, planificamos todo, es lo más económico, lo más práctico que puedes tener y un montón de beneficios más. Búscanos en redes sociales como Onus Containers. Bueno, hoy estamos escuchando un poco de Bossa Nova y estamos compartiendo acá una tarde bastante tranquila. Estamos compartiendo, hoy tenemos a dos invitados y hace rato ya quería hablar con ellos. Me recomendaron un montón. Uno que es amigo ya de años, don Sí, Luis Agüero Wagner. acá estamos. Gracias, César, por invitarme. Voy a presentar primero a mi co-conductora, ¿verdad? Ella es la inteligencia artificial que siempre nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien y encantada de acompañarlos. Un gusto estar aquí con vos y con toda la audiencia. ¿Qué tal están todos por ahí? Espectacular, estamos compartiendo hoy con estos invitados y me gustaría que vos los presentes. Claro, me encantaría presentar a tus invitados. Solo dime quiénes son y un par de detalles sobre cada uno. Y les doy una introducción genial y animada para que todos se sientan bienvenidos y emocionados. Bienvenidos y emocionados nos vas a sentir, dice hoy ella. Mira, estoy con Mónica Ismael. Buenísimas tardes, Mónica Ismael. Y también estoy con Luis Agüero Wagner. ¿Te acuerdas de esa presentación que estábamos practicando hace rato? ¿La puedes hacer? Por supuesto, vamos allá. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de contar con Mónica Ismael, una destacada profesional conocida por su increíble trayectoria en el mundo de la comunicación. Su pasión y experiencia nos inspiran y nos enriquecen con cada palabra. También nos acompaña Luis Agüero Wagner, un referente en el ámbito cultural y literario, cuyas contribuciones han dejado huella en nuestra sociedad. Su perspectiva única y su voz auténtica son un lujo para esta conversación. Prepárense para una charla fascinante con estos invitados de lujo. Ay, me hace calmente ojo. ¿Me puedes poner un poquitito más frío tu aire? Puse que tengo calor. Me puse con traje hoy porque estamos con invitados importantes. Entonces me da un poquitito de calor eso, che. Y aparte que estuve soldando ayer. Decime. Te escucho. No me dice nada. Bueno, vamos a presentarlos. Ya saben, acá está Luis Agüero Wagner. Luis, bienvenido y buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí compartiendo contigo y con la Sí, documentalista Mónica. si quieres escucharte, ahí tenés tu retorno. Ya. Sí. Vamos a ponerlo un poco. Mónica, También tengo sí, vos también tenés ahí tu retorno. Hola, César. Buenas Ponete nomás, tardes. Espera tranquila, que Mónica. sí. A ver. No te... Por acá, paso por aquí. Ahí está. Ahí está. Encontré Sí, yo la puerta. A ver, ahí estamos. ahí está. Bueno, Mónica, queremos hoy compartir contigo. Te invitamos justamente, como estaba diciendo hace rato, por las recomendaciones de amigos. Me decían, no tenés que hablarle a Mónica. Mira que Mónica hace trabajos muy interesantes, documentales. Vos sos cineasta también, ¿verdad? Sí. Y decime, para conocerte más yo mismo, y también porque le estuve preguntando hace rato a la IA sobre vos, me dio así unos cuantos tips, pero me gustaría saber sobre tus últimos trabajos y qué tipo de documentales son los que más te gustan, porque en sí hay un montón de estilos de hacer documentales. Sí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu estilo que te marca de pronto? Bueno, primero, buenas tardes, César. Buenas tardes, Luis. Un gusto, realmente un placer
Acá Alan Alan. del Farolito, estamos Alan. grabando en el Farolito. Alan, no le salude yo. Muchísimas Alan. gracias por la invitación. Hermosa tarde en este Día del Trabajador. Poder Sí. compartir, conocernos. Día del Trabajador y día que se suicidó Hitler, hace rato me estaba contando Luis. Justo el Día del Trabajador, el Era tipo la se noche suicidó, boludo. Del 30 de abril al 1 A 30 de abril, Día del Maestro se suicidó. 1945. Sí, ¿Solamente día- acá es Día del Maestro 30 de abril o también es en otro? No, creo que creo que solamente internacional, ¿verdad? porque está asociado con San Juan, que Ujú. es el santo de los educadores, si no me equivoco. Ajá. ¿Verdad? Pero bueno, no sé qué relación tendrá con el Día del Trabajador si es a nivel global. Eso, de eso sí, pero ¿a qué viene? No. Me estabas contando y te Sí. corté. Sí. Disculpame que generalmente va a pasar estas cosas porque, Sí, no, bueno, es así, ¿no? Me preguntabas lo de los documentales. Sí. Sí, en el 90 yo empecé a descubrir el mundo documental y siempre me atrajo también la ficción. Ajá. Entonces me dieron la oportunidad en Teleeducación de hacer docuficción. Bueno, y ahí hice sobre Manuel Ortiz Guerrero, Agustín Barbosa, lo que fue antes el Congreso, Casa de la Cultura, Casa de Todos, y creo que también sirvió de hospital militar. Después me va a contar un poquito también Luis. ¿Te acuerdas lo que antes era la parte del Congreso Paraguayo Independiente? El Cabildo. No, estaba sobre Paraguayo Independiente, Esa era la escuela militar. la escuela estaba militar, ahí, pero ¿verdad? también era... Y la fue- casa de los gobernadores, también de la época Congreso, colonial. Y el Palacio Patrick era... Sí, que ahora antes es de el que correo. se desmorone ese espacio, digamos, me tocó a mí documentar. Y estaba el museo de la guerra del Chaco también. Sí, el Cabildo, sí, era Sí, el Congreso. Era el Palacio de Gobierno en tiempo de Carlos Antonio López. Después se convirtió en el Congreso Nacional. ¿Verdad? sí. El Cabildo. ¿verdad? Y bueno, sobre Arte Nuevo en Paraguay, basado en el libro de Ticio Escobar, Ajá. ahí me tocó juntarles a Josefina Pla, Lili del Mónico y Olga Blinder, que Ah. fueron las tres pilares de... Vamos. Sí. Entonces, bueno, tuve ese privilegio de hacer esos documentales de la mano por ejemplo, de Agustín Barbosa, que había quitado Ruedo y Camino, y de la mano de Olga Blinder, el documental sobre lo que fue Arte Nuevo acá en nuestro país, ¿verdad? Viste que hacer un Sí. documental, o sea, yo me imagino, ¿verdad? Porque nunca lo hice, pero los documentales son así textualmente basados en la información de la historia o llevan mucho de pronto de ese momento creativo en vos decir, ¿cómo voy a expresar? Qué sé yo, te leíste un libro y decís, esto hay que documentarlo, esto hay que dejar un audiovisual de esto. Claro, y en ese momento, bueno, teníamos que recurrir al tema de la recreación. O sea, Ujú. yo por lo menos opté por hacer ficción. Entonces, para el documental de Manuel Ortiz Guerrero trabajamos con el elenco de teatro de Villarrica. Ajá. Y se hizo todo una recreación de época en paralelo con los entrevistados que nos hablaban de Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Como Ramiro Domínguez, Elvio Romero, Ajá. Apleyar, José Luis Apleyar. Bueno, tuve ese lujo de invitados ahí que contaban un poquito sobre lo que fue el legado de Manuel Ortiz Guerrero. ¿Dónde podemos ver esos materiales? Esos documentales están en la plataforma del Ministerio de Educación Ah, mira. y se puede buscar así, ¿verdad? Manuel Ortiz Guerrero, El poeta que canta el amor, Ruedo y Camino, de Agustín Barbosa, Casa de la Cultura, Casa de Todos, y por un Arte Nuevo en Paraguay, creo que no está ahora en línea, tengo que ver por qué lo bajaron de YouTube, y si no me equivoco, se puede encontrar en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, que bueno, que fue el instituto que fundó Olga, ¿verdad? Pero es la Entonces, primera habría vez, que por ejemplo, que yo rastrearle escucho, es la ¿Cómo? primera vez que yo escucho sobre este trabajo tuyo. ¿Se divulga esto? O sea, ¿lo ven en los colegios o cómo es? ¿En qué? Y no tengo entendido que no se divulga mucho, ¿verdad? Por eso Ajá. lo que no Sí, se dice justamente, me también parece, yo la primera vez así escucho así sobre esto. me parece genial, ¿verdad? El No, nombre la de tu La programa. divulgación Ajá. es proporcionalmente, está vinculada en forma proporcional al interés de la obra. ¿verdad? Entonces, cuando más, en forma inversa, ¿verdad? Cuando más interesante es un documental, por ejemplo, menos se divulga. ¿verdad? O sea, ¿Cómo es el tema? O sea, esa cuando es la más, norma.
Nada. Viste que hay, o sea, vos también tenés un montón de obras Claro. que las tenés así hechas De y acuerdo a la importancia, inversamente proporcional a la importancia es la divulgación de la es obra. acá inversamente proporcional. Claro. Básicamente Cuando así más como que no lo importante, sepa menos nadie, divulgación. lo más interesante. Sí, no, en serio, es casi una regla. Eso Sí. mismo, sí. Hacemos documentales para que no lo sepa nadie, para que no lo vea nadie. Escribimos libros y que nadie se le ocurra ir a comprar ni bajar de Por eso se Amazon. llama tu programa así, ¿verdad? Sí, totalmente, lo pensé así. Acá estamos cerca, mira, te cuento, ya que hiciste el documental sobre Ortiz Guerrero, ¿verdad? Estamos cerca de un lugar, acá de esta avenida, ¿verdad? Ajá. Está la quinta de Gómez Cerrato, tiene una placa ahí. Ajá. Ahí se conoció Ortiz Guerrero, en la quinta de Gómez Cerrato, ¿verdad? Se conoció con José Asunción Flores. Estaban ahí, eran amigos. Y ahí hubo esa química entre ellos que hizo que se generasen esas obras como India, por ejemplo, la Guarania. Ajá. Debajo un Ibapobo que está acá cerca, estamos cerquita. Sí, y justamente ese árbol, el que está en la avenida, ¿verdad? Ajá, sí, sí. El árbol que nunca se echó. Se le dice el árbol histórico, Está pero yo el nunca árbol, supe está el por qué árbol, era el a la árbol sombra, histórico. a la sombra de ese árbol que estaba cuando en ese entonces era la quinta de Gómez Cerrato, ¿verdad? Ajá. Yo Gómez Cerrato, gran poeta en guaraní, yo de paso también, y ahí se conocieron. Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Ah, mira un poco. ¿De dónde Ese viene? dato, por ejemplo, ¿viste? Sí, así, ¿verdad? A partir pronto- de ese dato ya se puede hacer un de ahí ya otro se puede hacer, documental ¿no? y ampliar más la hay info, mucho de ¿verdad? qué hablar, ¿verdad? Pues, de ese tema, porque ahí estaba en esa quinta Gómez Cerrato también, ¿verdad? Que fue un gran poeta y donde se reunían gente así, músicos, ¿verdad? Es muy lindo. Estamos cerca, ¿verdad? Estamos cerca, estamos acá a un par de cuadritas, así que ya saben, el farolito está cerca del árbol histórico. No todo en la vida es mercancía, como decía Ortiz. Ah, Conviene saber eso también, aparte de que están todas las mansiones eso acá alrededor, pero... sí, no más vale, ¿verdad? Acá tenemos mansiones históricas Está también que también- tienen un está montón también que el contar, árbol paredes Claro. que tienen mucho que callar, más que Claro, nada. claro. Bueno, me estabas contando el proceso de creación, ese momento en donde vos decís, bueno, yo lo quiero mostrar, pero vos lo ves, me imagino, en tu cabeza, o cómo es, cómo surge así. Lo voy a mostrar de esta manera, qué sé yo, con ciertas tomas, qué sé yo. ¿Cómo surge el proceso creativo de un documental? Primero se desarrolla toda una investigación sobre la historia y el protagonista, y a partir de esa investigación se va generando una escaleta, o en este caso un guión previo porque fue ficcionado, ¿verdad? Entonces, en conjunto con la guionista en Teleeducación, íbamos armando más o menos lo que querríamos, ¿verdad? Que esté en el documental. Porque el documental depende mucho del protagonista. Yo no es que hay un guión así como tal, por lo menos en el tipo de documentales que suelo hacer, ¿verdad? Es lo que el protagonista me quiere contar. Yo no le puedo obligar a que me cuente algo que no, ¿verdad? O sea, yo puedo preguntarle cosas, Ajá. pero finalmente el protagonista o los protagonistas son los que te van Poniendo las pautas y guiando. sí, lo que te quieren mostrar de su mundo, qué aspectos quieren tocar más y todo eso. Y después en el proceso de montaje hay como que ahí es donde se produce una especie de dramaturgia, ¿verdad? Que justamente estoy descubriendo ahora recién, ¿verdad? Porque vamos siendo, no es que uno es, ¿verdad? Sí, es así. Vamos. Cosa que tenés mucha razón en eso, sí, estoy de acuerdo. Está en desarrollo todavía. En eso justamente estábamos hablando acá fuera de aire. Los invitados de hoy tienen mucho que ver, como estabas diciendo, ¿cómo es que me dijiste la palabra que había? Sí, que está muy interrelacionado. Interrelacionado La historia con el entre lo que es la documental. historia y los Un relato, documentales. la ¿no? historia es un relato, ¿verdad? No siempre tampoco es... Por ejemplo, eso que te decía yo una vez que me preguntaste el pasado, pues habla la historia, hablar del pasado, pero mucha gente dice que el pasado ya no se puede cambiar, pero a veces el historiador también Así cambia es. la historia, ¿verdad? Con un relato diferente, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí. eso sí que el pasado se puede cambiar, ¿verdad? Se puede cambiar. Y vos también tenés tu proceso creativo, porque me imagino que vos reunís información y te sentás a escribir, o cómo solés escribir en esos momentos que decís, bueno, quiero sacar esto, o ya lo pensás antes, o te vas escribiendo y después lo Claro, armás. a mí me gusta mucho la ficción en los documentales, ¿verdad? Ajá. ¿Viste todas estas series de Netflix y eso donde hay
hay un relato de la historia, por ejemplo, ¿verdad? Y hay también digamos que una dramatización así, digamos, que va, digamos, acompañando al desarrollo de la historia. Y también me gustan los documentales ficticios, totalmente ficticios, porque hay falsos documentales, ¿verdad? Sí, Es a un eso género que también. me encanta. A mí me encanta, por ejemplo, Woody Allen, un falso documental de Woody Allen, Selig, no sé, que se me parece Ajá. genial, es fabuloso, ¿verdad? O ese documental de que llegaron a la luna, ¿verdad? Eso me divierte mucho. Pero yo soy fanático de los documentales. Yo veo más documentales que ficción, ¿verdad? Así como leo más libros de historia que Que historia novelas, real que que poesías novela. y demás. Pero claro, vos tenés que, si vos escribís un libro de historia, ¿verdad? Para que el libro sea digerible, se lea, ¿verdad? Tiene que estar escrito en una forma, tiene que tener un lindo formato, ¿verdad? Entonces tenés que darle también digamos, con una dosis de condimentar con lirismo, con poesía, ¿verdad? Cuando vas relatando, por ejemplo, la guerra del Chaco, tenés que darle un poco de esa onda, así, digamos, ese condimento del lírico, ¿verdad? A unas actuaciones épicas, por ejemplo, fue lindo, ¿verdad? Y sí, La Guerra del Chaco, por ejemplo, que es el libro que yo escribí, por ejemplo, hice un libro con 366 historias, ¿verdad? Un día en la historia de la Guerra del Chaco. Y busqué un día que pasó, por ejemplo, un 1 de mayo, elegí hoy el pronunciamiento de la Federación Obrera de Oruro, precisamente por el Día de los Trabajadores, la Federación Obrera Boliviana de la ciudad de Oruro, que conocimos hace poco, ¿te acuerdas? Sí, sí, Oruro. Hermoso, ¿verdad? En Oruro hicieron un pronunciamiento sobre la Guerra del Chaco, acusándole que el enfrentamiento con Paraguay fue en el 32, cuando antes de producirse los combates más enconados, digamos, la Federación de Obreros de Oruro aprovechó el 1 de mayo para hablar de los intereses que motivaban la Guerra del Chaco. Hablaban de, por ejemplo, los intereses de los yerbateros extranjeros que eran dueños prácticamente la margen del río Paraguay en el Chaco, ¿verdad? Y los mineros bolivianos, ¿verdad? Decía que capital extranjero a la región estaban incentivando y estaban enviando la muerte a los paraguayos y a los bolivianos, etcétera, etcétera. Entonces elegí eso para presentarlo como, digamos, 1 de mayo. Y así cada día, 2, 3, 4, 5, 366 historias. Y claro, traté de darle la mejor forma literaria posible a todas las historias que conté, los datos biográficos, o ya sea acontecimientos bélicos. Es un libro que lo puedes empezar a leer hoy y vas a tener igual Sí, 365 el día que días. compras el libro, por ejemplo, si compras hoy, pues poder ir al 1 de mayo y vas leyendo, así como eso, ¿viste? Esos libros para leer una historia por día. Qué lindo. Esa fue mi idea y Es salió bien, documentalizable. Así, ¿eh? Sí. ¿Qué Yo documentalizable ya esto? estoy así. No, es documentalizable, pero ya está casi todo documentalizado. Vos grabaste unos cuantos Sí, capítulos. sí, unos cuantos. Ahí participamos con la Los- voz. el más exitoso grabó vos, César, acá. No, espectacular estuvo. La Y verdad esa que... La batalla de kilómetro 7 vos grabaste y le diste un estilo propio ahí, que gustó. No, no, siempre te agradezco por darme también la oportunidad de participar, ¿verdad? Y un poquitito mi granito de arena en documentar ya eso. No, le ¿verdad? salió muy bien, le salió muy bien. Bueno, justamente en nuestro primer capítulo habíamos hablado con la inteligencia artificial que estaba, a ver si encuentro ese, y hoy viene a decirme Luis que Iyapula es inteligencia artificial. Sí, acá está, espera. Vamos a recordar. Tras la guerra, Paraguay ganó la mayor parte del Chaco Boreal, que antes estaba en disputa, consolidando así su soberanía sobre esa región. ¿Hasta qué ciudades llegó el ejército paraguayo en Bolivia? El ejército paraguayo llegó a ocupar varias zonas estratégicas, como Villamontes, pero no tomó ciudades grandes de Bolivia. El conflicto se centró más en el control de territorios y fortines dentro del Chaco Boreal. Bueno, esto es lo que vos me dijiste que querías desmentirle, ¿verdad? Así, Bueno, no tan exactamente, pero Villamontes no tomó Paraguay. Atacó Villamontes y fue rechazado varias veces con muchas pérdidas. Eso es lo que quería dejar en claro. no es muy exacta entonces toda la... Llegamos hasta al umbral de la ciudad de Villamontes, que estaba muy bien defendida. Había un montón de chilenos contratados, más de 100 chilenos ahí, organizando la defensa de esa ciudad de Villamontes, que conocimos hace poco, ¿verdad? Ahí se fracasó el intento de tomar la ciudad, pero en marzo de 1935, cuando la guerra estaba en sus postrimerías, ¿verdad? El hecho de que Paraguay esté amenazando Villamontes
hizo que el canciller argentino, Saavedra Lamas, ¿verdad?, que ganó el premio Nobel por la mediación de la guerra del Chaco, le advirtiera al secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, que Paraguay estaba amenazando a Villamonte, que en cualquier momento podía caer, que eso iba a complicar muchísimo las tratativas de paz, ¿verdad? Entonces no convenía, y que la guerra había que cortar ya en ese momento, sea como sea, porque estaba avanzando mucho en nuestro Paraguay, ejército. de tomar Villamonte, Paraguay se quedaba con la zona petrolífera del Chaco, Ajá. que era ya el leitmotiv a esa altura de los acontecimientos. Entonces, Saavedra Lama, el premio Nobel, después de la paz, le dice a Cordell Hull y a los funcionarios norteamericanos que trabajaban muchísimo, un trabajo, digamos que exhaustivo hacían ahí para parar la guerra, le dice, y bueno, entonces ahí se corta la guerra, ¿verdad? Se corta la guerra a pesar de que los norteamericanos, un subsecretario había dicho que la guerra, no había intereses en el Chaco, no había intereses de Estados Unidos en el Chaco, ¿verdad? Que era falso, eso fue después desmentido por el senador Long, por David Clark, por Gerald Knight, varios senadores norteamericanos que decían que sí, que había intereses de Estados Unidos ahí, empezando por los créditos que le daban para los traficantes de armamento, etcétera, y varias otras cosas más, ¿verdad? Pero es una historia larga, en realidad, ahora estoy trabajando la segunda parte del libro. ¿Cómo va a ser ahora si ya tenés 365? Y ya tengo las 366 historias, pero voy a hacer otras 366 historias. Otra más. ¿Verdad? Porque quiero hacer un segundo tomo, se vendió muy bien el primero. Quiero enfatizar ahora sobre los documentos del Departamento de Estado norteamericano. Eso te iba a decir justamente. O sea, vos tenés esos documentos, es ¿no? Genial, ¿verdad? Eso es público. Digamos que están digitalizados, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo y con la ayuda de la inteligencia artificial ni siquiera necesitas traductor ni nada, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial hace una traducción impecable. Toca cuestión de apretar un botón y bueno, entonces quiero hacer basándome más en esos documentos, porque entonces hay muchísimos documentos. Hay días que hay 4 o 5 documentos sobre la guerra del Chaco, uno de la Embajada de Lima, otro de la Embajada de La Paz, otro de la Embajada de Asunción, Montevideo, claro. Río de Janeiro. Información cruzada. Sí, es genial eso. Y los norteamericanos realmente hacen un gran trabajo en eso, ¿verdad? En el manejo de la información son muy buenos, ¿verdad? Se notan en eso, ¿verdad? Y estoy ahora, ¿verdad?, entresacando todo eso. Ya pienso tener para fin de año todo eso para poder publicar todos los más importantes documentos que hay. Porque es, digamos que prácticamente lo único que tenemos ahora para analizar la guerra del Chaco. Pues hay archivos y todas esas cosas y relatos, ¿verdad?, chauvinistas. Eso yo creo que tenemos que ir superando, ¿verdad? Y tratar de entender más lo que fue esa guerra desde una óptica así un poquito más multidisciplinaria, digamos, ¿verdad? La diplomacia, estaba la parte bélica, ¿verdad? Estaban los intereses económicos que había detrás, ¿verdad? Y bueno, tratar de ver todo eso, el cuadro completo, ¿verdad?, de lo que fue muy interesante y aleccionador y muy, muy vinculado a la realidad presente del país. Un pasado que es muy presente. Intervención de capital extranjero a la región en una guerra, intervención de gobiernos, ¿verdad?, poderosos. Justamente ahí está el análisis geopolítico, ¿no?, de lo que vos me estabas hablando hace rato. Estoy fascinada escuchándole a Luis. No, es genial, es muy bueno. Mira, imagínate todo lo que pasó, la Comisión de Armamento y Municiones, por ejemplo, que presidía Gerald Knight. Hay un montón de documentos interesantísimos y súper importantes para entender lo que pasó en la guerra del Chaco. Luis, ¿puedo Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero no sé. también así en un divague mío, ¿verdad? Muy superfluo, qué sé yo, ¿verdad? Me aluciné nomás que Paraguay fue como una especie de laboratorio de experimentación en el 70, antes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero pues, te estoy diciendo, o sea, entre la primera y la segunda. Es como probar tanto la parte de armamentos y obviamente estrategias o lo que fuera que necesitaban probar en el 70. O sea, se usó de alguna manera Sudamérica, y en este caso Paraguay específicamente, en la guerra de la Triple Alianza, para lo que luego fue el escenario de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda. Y luego claro, y la del Chaco para la Segunda Guerra Mundial.
Obviamente sofisticando todo lo que es la parte armamentística ya para lo que iban a usar en Europa y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Pero de alguna manera Y Paraguay también fue- excedentes, porque en Boquerón, por ejemplo, hay un trabajo arqueológico que se hizo hace poco, ¿verdad? Un trabajo europeo arqueológico hicieron en Boquerón y encontraron un montón de municiones, por ejemplo, hasta de Bulgaria, eran que habían sido un excedente de la Primera Guerra Mundial y vinieron a usar lo que sobró ahí en Boquerón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea que no estoy, no es un No, divague no, ni tan- va para nada. Tu análisis va por buen camino. Ah, ok. Es así. Además, por ejemplo, el tema de la aviación, por ejemplo, sí, ¿verdad? Se estaban probando aviones nuevos, los Curtiss Osprey, y justamente ese señor Curtiss, ¿verdad? Fue acusado, ¿verdad? En el Senado norteamericano, ¿verdad? Y es más, él envía una nota, Curtiss envía una nota, porque le acusan de que la Comisión de Armamento y Municiones, porque hay que entender una cosa, la Primera Guerra Mundial estaba todavía más o menos fresco el recuerdo en los años 30, ¿verdad? Porque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Hacía apenas una década que había concluido esa guerra cuando empieza lo del Chaco. Y había un concepto diferente con respecto a la economía y la guerra, porque ahora todo el mundo sabe, bueno, la economía de un país, digamos que florece, digamos, con una guerra, ¿verdad? Pero en ese momento se tenía un concepto diferente, ¿verdad? Y había había un sentimiento pacifista en la opinión pública de Estados Unidos, y había una comisión de armamento y municiones que presidía Gerald Knight. Entonces Gerald Knight dice, bueno, le acusan, ¿verdad? A Curtiss, ¿verdad? De estar vendiendo armamentos a Bolivia, con crédito obtenido a través del Wall Street, en donde tenía mucha influencia la empresa petrolera, ¿verdad? Rockefeller, Standard Oil. Ajá. Entonces Curtiss le retruca, ¿verdad? Esa acusación, pero haciendo una confesión. Le dice, nosotros estamos ciertamente apoyando a través de nuestros créditos y vinculados con Wall Street, con Morgan, con Rockefeller, etcétera, porque Paraguay también está recibiendo mucho apoyo de los intereses anglo-argentinos, es decir, Inglaterra y Argentina, que están metidos ahí en el Chaco, estaban casados, Mijanovich, estaba Sastre, ¿verdad? Que eran capitales argentinos, y Argentina tenía una relación muy carnal con Inglaterra en ese momento, que era a través de un pacto que hizo Roca-Runciman, se llamaba. Era un pacto porque justo en el medio de la guerra del Chaco, bueno, lo que sí que le dicen, nosotros estamos apoyándole a Bolivia con nuestros aviones, tenían como 70 aviones Curtiss Osprey, que eran nuevitos, ¿verdad? ¿Nosotros qué aviones teníamos? Teníamos también unos bien buenos Fiat, ¿verdad? Unos Fiat que eran en la época dorada de la Regia Aeronáutica, Mussolini. Pero eran también rápidos, pero era un avión que difícil, no entendía. El capitán Wynne, por ejemplo, que hay una calle, ¿verdad? Capitán Wynne. Él cayó con ese avión porque era un avión difícil para los pilotos paraguayos era difícil manejar ese avión. Los bolivianos, hay que decir también que los bolivianos ni siquiera levantaban el vuelo con el Curtiss, ¿verdad? Tenían ahí guardado, no es que hayan hecho mucho con eso, ¿verdad? Entonces, la cuestión era así, ¿verdad? Había una interrelación entre la industria armamentística, los amos de las finanzas de Wall Street, digamos, y también, además de eso, con los créditos y las empresas petroleras. Porque uno dice, oye, que no hay petróleo en el Chaco, pues oíste que sí hay allá. Sí, en el lado boliviano eso estaban explotando y estábamos en lugares que tomó el ejército paraguayo. Te va a rastrillar en tu patio y sale petróleo. La línea petrolífera de Carandaití, ¿viste? Y se ve como un aceite que sale así, ¿viste? En fuego, eso que vimos, ¿verdad? Hace poco vi un videito también, creo que fue en Instagram o Facebook, que en el Chaco, creo que era en Boquerón, luego, que estaban cavando los perros y empieza a salir como un aceite negro. No sé si vos lo viste. Claro, claro. Ahora se habla del rendimiento también de los pozos de petróleo, que es otro tema, pero lo que pasa es que un gobierno no puede, un gobierno de países como Paraguay y Bolivia no puede controlar lo que hace una empresa petrolera como la Standard Oil, ¿verdad? No es más el tema de tierras raras ahora que se le llama. Claro, por digamos, ejemplo, el agua. Claro, las napas freáticas, el agua, las tierras raras, o sea, todo lo que es la parte, me parece, de recurso verde. No sé tanto si la parte de petróleo no está informal. Como dice Pablo Neruda, tiene un poema que se llama justamente Standard Oil, ¿verdad?
digamos, el poema estándar Oil que escribió durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Que se conoce poco por razones obvias, ¿verdad? Esa onda era que no lo sepa nadie. Que no por sepa eso. nadie, ¿verdad? Sí. Y Pablo Neruda justamente dice, ¿verdad? Que por más que las napas freáticas, dice, ¿verdad? Las tierras raras, digamos, o sea, lo que está bajo la superficie de la tierra cambien, digamos, cambien las fronteras y siempre a la Standard Oil va a tener allá arriba como una aduana un pálido ingeniero con el título de propiedad, ¿verdad? Ya. Y bueno, eso es sencillamente lo que pasó, porque la guerra terminó con una clara victoria militar paraguaya que ocupó 30.000 kilómetros, que hoy es territorio petrolífero boliviano, ¿verdad? Y eso fuimos despojados, ¿verdad? ¿No? Por intereses de ellos, ¿verdad? Y eso está todo también en el Departamento de Estado documentado. Por eso quiero publicar todo eso en la segunda parte, ¿verdad? Del libro ese, ¿verdad? Porque, O sea, las cosas que no, no quedó entraron en el primero van a entrar quedó en en el este. tintero mucho porque la guerra, digamos, que estaba latente hasta el 38, ¿verdad? Ujú. Que justamente ya era un momento en el que, digamos, Hitler, las fuerzas nazis ya estaban tomando justamente Austria, ya habían hecho la anexión, después estaban sobre Checoslovaquia, ¿verdad? Se estaban burlando del pacto de Múnich, que hizo Chamberlain, Daladier con Hitler, que le tomó el pelo, ¿verdad? Entonces era un momento 38, ¿verdad? Estamos hablando de estas alturas del año 38, todo eso ya estaba pasando en Europa y el Departamento de Estado norteamericano seguía, digamos, perdiendo el tiempo, entre comillas, en una pelea entre Paraguay y Bolivia por unos territorios, ahí un pedazo del mapa, ¿verdad? Entonces eso hizo que abruptamente ahí empieza a trabajar el Departamento de Estado norteamericano. Yo ayer justamente publiqué en España, en un diario español, un artículo sobre la cuestión basado en los documentos del Departamento de Estado, de cómo el presidente Roosevelt le mandó una carta al presidente provisional de Paraguay, Félix Paiva, y cómo Félix Paiva le contesta de manera consecuente que sí que van a aceptar ya. Y bueno, después viene eso a la frontera y lo echan al presidente de la delegación paraguaya en Buenos Aires, que estaba negociando, que era Jerónimo Zubizarreta, Ajá. que también era además presidente del partido gobernante. Algo grave pasó en Buenos Aires porque él viene y renuncia al partido gobernaba al cuando partido de eso? gobierno. Imagínate, el presidente del partido de gobierno lo echan allá, que era el presidente del partido liberal, era también el presidente de la Comisión Paraguaya negociando el Chaco y lo echan en Buenos Aires. En un contubernio ahí que hace el norteamericano Braden bueno, hay toda una comedia que hacen ahí, lo echan y él viene y renuncia al partido de gobierno, ¿verdad? O sea, eso es algo grave, y Arbo también, ¿verdad? O sea, que son muchas cosas y eso yo encontré todo ahí, digamos que los tejes y manejes que hubo detrás de todo eso, de todos esos entretelones que hubo, ¿verdad? Claro. Firmó un acuerdo muy desventajoso. Bueno, pues eso yo quiero publicar ahora bien, documentado con la fecha y con el enlace al Departamento de Estado para que cualquiera pueda entrar y mirar. Hacer que esto, por ejemplo, llegue a alumnos, al público en general, ¿verdad? Con algo que ya pasó, que quizás no haya testigos, que no haya relatores, como los documentales que me estabas explicando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué campañas podemos hacer? Claro, ¿Cómo podemos hacer llegar a esto? Porque mira, yo te digo, yo cuando lo conocí a Luis me enteré de muchos detalles de la guerra del Chaco que no los tenía ni ahí. Al Huey Long jamás me enseñaron, nunca me dijeron eso en el colegio. Y después me entero de los verdaderos motivos. Y después, no sé si decirlo, yo soy muy patriota, pero a mí me gusta, no sé, el paraguayo pues tiene ese, no se va a dejar tampoco ofender por cualquiera, ¿no? sí, Somos dóciles y todo, pero tampoco vamos a dejar que vengan sí, a vapulearnos. así a como. vapulearnos. ¿Y cómo se puede hacer un documental en base a esto, por ejemplo? Para difundir más, para que lo Eh, sepa alguien. Lo que te estaba por decir, Sí. cuando vamos a hacer una investigación, en mi caso, para hacer un documental, obviamente que nos vamos a la parte bibliográfica, por ejemplo. O si está la fuente viva, te vas a la fuente viva y esa fuente aprovechas y te cuenta toda la historia, ¿verdad? Como Protagonista. es en el caso de Luis, ¿verdad? Que nos puede contar toda la historia así. Pero hay veces que lo que no se quiere contar, como decís vos, no encontrás bibliografía. O sea, ¿de qué fuente te basás? Claro. Sino que más que de algunos rumores que dice fulano, mengano, que le vio, que le conoció. Y bueno, y por eso es súper importante esto que vos estás diciendo, o sea, rescatar la historia desde las fuentes,
mientras se pueda, que es lo que yo hice en el momento en que me tocó en el 90, ¿verdad? Rescaté todo lo de poder entrevistarles y que ellos me cuenten, y a partir de ahí, bueno, uno hace la recreación, se va a la parte bibliográfica, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que después ya tiene mucho que ver el Ministerio de Educación o la parte de cultura, o las instituciones que se encargan de la divulgación en colegios, escuelas, universidades, Ajá. etcétera. O si no, ahora que nos facilita tanto el tema de lo digital, estos canales así como los que vos tenés, Sí. por ejemplo, estas ¿Verdad? posibilidades, Esperemos que lo estos vean. programas. Así es. Porque no hay otra forma, ¿verdad? O hacer que algo se vuelva viral y eso le lleva la curiosidad al resto para que se vaya a informarse mejor, por ejemplo, ¿verdad? Porque, bueno, Viste que de pronto historiadores así como él, que tienen tantas cosas que decir, él lo hizo, por ejemplo, en este libro, 365 capítulos de 365 días, que vos un día lo lees y está bien, porque viste, nosotros no tenemos mucho eso de querer leer, Sí. ¿verdad? No somos famosos por leer tanto. Más bien estamos scrolleando hoy en Sí. día. Y justamente contar de pronto esos 365 días que lo hicimos en audio, ¿verdad? Sí, Ya te dan esa info sí, y eso la tenemos así en audio nomás vos tenés eso, ¿verdad? O tener el Eh, video con los audio documentos. con fotos de los protagonistas, por ejemplo. Fotos que Ajá. nunca... pues, tenemos la suerte, por ejemplo, en el tema de la guerra del Chaco, ¿verdad? A mí me Ajá. gusta muchísimo la historia de la Triple Alianza también, ¿verdad? Que justamente, ese es otro tema que hoy es el aniversario de la firma del tratado, ¿verdad? La Triple Alianza. Y yo escribí un libro, La firma. La Ajá. bandera de Mitre, escribí un libro, ¿verdad? Contándolo, las ópticas del interior mediterráneo argentino, que fue muy crítico con la guerra del 70, y cosas que también eran un poco desconocidas acá, por ejemplo, los alzamientos que hubo allá en el interior mediterráneo, los gauchos, Felipe Varela, General Sáez, San Luis, Ambrosio Chumbita, Aurelio Salazar, un montón de caudillos se levantaron contra Mitre por la guerra, pues no querían venir a la guerra del Paraguay. Bueno, pero yo creo que tenemos la suerte con respecto a la guerra del Chaco, que es una guerra donde los protagonistas están fotografiados, están filmados, ¿verdad? Y el Departamento de Estado los tiene documentados en sus expresiones, inclusive todo lo que dijeron y todas las, digamos que todos los chanchullos que armaron ahí, ¿verdad? Está todo, ¿verdad? Increíblemente está eso documentado, está filmado, están fotografiados los protagonistas. Yo fui poniendo fotos de gente que nadie nunca había visto la foto, por ejemplo, de Alexander Wedel, o del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, que tuvo mucho que ver, o de, bueno, Saavedra Lama sí, porque era premio Nobel argentino, se sabe quién fue, ¿verdad? Pero acá en Asunción mismo estaba un famoso escritor de Indiana, ¿verdad? El escritor Mary Nicholson, ¿verdad? Ajá. Un escritor famoso de Estados Unidos, ¿verdad? Hay incluso versiones cinematográficas de su novela, que es La Casa de las Mil Velas, se llama en inglés, ¿verdad? Y es un escritor muy famoso en Estados Unidos que vino acá durante la guerra, ¿verdad? Y escribió tiene muy buenos informes al Departamento de Estado de Conversaciones con Eusebio Ayala, ¿verdad? Bueno, nadie sabía quién era Mary Nicholson, excepto en Indiana y en Estados Unidos, porque es un escritor famoso allá, pero nadie sabía que estuvo acá un escritor, digamos, Así consagrado, o un escritor de de esa ese calibre. categoría, ¿verdad? Y bueno, yo ahora incluso puse las descripciones que él hace, por ejemplo, el triunfo de Campo Villa. Hay un documento de él donde el armisticio de Campo Villa, que fue después de una gran victoria paraguaya, en Campo Villa paró la guerra un mes, en la que él escribe todos los entretelones y todo lo que pasó y todo lo que pasaba en la Asunción, cómo se festejaba la gran victoria, etcétera, etcétera. Y muy bien redactado, obviamente, porque era un gran escritor, ¿verdad? Estuvo acá. Su conversación de con Eusebio Ayala, y donde uno puede ver el informe de que Eusebio Ayala era una persona que entendía perfectamente el problema del petróleo, ¿verdad? Que mucha gente quiere negar, inclusive entre los correligionarios de Eusebio Ayala, por ejemplo, porque Eusebio Ayala entendía, tienen que leer lo que le dijo Eusebio Ayala, por ejemplo, a Mary Nicholson, y Mary Nicholson le envió al Departamento de Estado para Eso está para documentado. enterarse un Eso poco, está, ¿no? Genial. ¿verdad? Esa- Que sí. Esa que le conversación. contradicen a Eusebio Ayala mucha gente de su partido, ¿verdad? En serio, ¿verdad? ¿Viste? Y bueno, cosas así, ¿verdad? Y son documentos de Estados Unidos. Son documentos norteamericanos, ¿verdad? Yo no creo que los norteamericanos tengan interés en perjudicarle a ninguna figura política paraguaya, porque ellos, sus propias sombras lo han publicado y lo han reconocido, como el caso de Irán contra, que son cosas así de mucho más peso a nivel internacional, ¿verdad?
Y bueno, así que yo no creo que vengan a decir para perjudicarle, por ejemplo, a algún personaje político paraguayo. Nada, ¿verdad? Sus documentos son descripciones que hacen ellos. Como siempre, muy atentos, con una mirada muy atenta a todo lo que pasa en todos los países. ¿No? Grandes chismosos, ¿verdad? De todo, fulanito, que esto, que dijo aquel, que dijo allá. ¿Verdad? O sea, ahí se coloca un tipo, ahí por ejemplo, por antes, un ejemplo de cosas que yo leí, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Se colocaba un tipo ahí enfrente al Palacio de López y ese cuando salía le hablaba a un ministro y le trataba de sacar información, lo que hacía, lo que no hacía, ¿verdad? Cosas así, muy interesante, muy interesante. Un gran trabajo para sus propios intereses de la diplomacia norteamericana. ¿Verdad? Mira. Y eso está todo ahí. Volviendo un poquito a lo que habías dicho, que a vos nadie te contó en el colegio, cosas que... Sí. A mí me pasó lo mismo. Ajá. Cuando salí del colegio, me fui a un medio de comunicación, pues necesitaba información ahí, que me den los periódicos para... Y estaba sentado al lado mío un señor altísimo y con una tez oscura y obviamente rasgos diferentes, ¿verdad? Que yo no había visto antes en la capital. Y bueno, ahí hablando y casi no hablaba español, muy poco guaraní también. Lo que sí que me contó que era de un pueblo llamado Enslet, si no me equivoco, Enslet. Era el cacique del pueblo. Ahí, después de terminar el colegio, yo me enteré que nosotros, o sea que en Paraguay tenemos 5 familias lingüísticas, 19 pueblos Sí. nativos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces yo, o sea, vivía en esa burbuja de no sé qué, de capitalina, ¿verdad? De colegio de niñas, qué sé yo. Claro. Por el CNN. En mi casa se prohibía luego bueno, cuando eso teníamos nanis, ¿verdad? Ajá. Que hablen guaraní, tenían que solamente hablar español porque si hablaban guaraní y podía entorpecer El el aprendizaje. aprendizaje del español. Mañana. Entonces, bueno, estaba vedado el guaraní en nuestra casa. Y ahí es como que yo tengo así como un despertar, bueno, pero yo soy paraguaya. ¿Y a qué es lo que se reduce mi supuesta identidad? O sea, hay más cosas que... O sea, que la riqueza de tu cultura no te la contaron. no me la contaron nada. Bueno, empiezo con mi búsqueda personal de mi Identitaria. origen, y bueno, así, ¿verdad? Y después del 32 tenemos lo del 47, después del 54, ¿verdad? Y todo el tema de nuestra historia. Y volviendo a lo del Chaco, me gustaría rescatar el hecho de que lo que nos juntó fue Virginia Rojas Holden, la nieta de Roberto Eustacio Holden Jara. Rojas. Ellos son... ella es la nieta de Eustacio Rojas. Claro, Héroe de Mandillo Pecuá. Roberto Holden Jara, que bueno, creo que fue hijo de un inglés. El artista plástico. Y el artista plástico y aparte fundador de la Escuela de Bellas Artes. Yo pregunto a la mayoría de las personas, o sea, preguntaba también si alguien conocía quién fue el fundador de la Escuela de Bellas Artes y nadie me sabía decir. Hasta el día de hoy muy poca gente sabe que Roberto Holden Jara fue uno de los fundadores con otros artistas también, ¿verdad? Porque viste que está la primera camada de becarios que fueron a estudiar a Europa, después la segunda camada, ¿verdad? Que fueron a estudiar artes. Y él fue compañero de Salvador Dalí. Roberto Holden Jara fue compañero de Salvador Dalí. Ah, sí. Holden Jara Holden Jara sí es una persona conocida, muy renombrado, y hace digamos, el registro hasta cierto punto. de la guerra del Chaco Claro. en cualquier cosa que él encontraba, a Carbonilla, y esos registros pictóricos, digamos que no viene de la parte de lo que fotografían, sino que él le dibuja a los indígenas que les ayudaban ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces son indígenas que hoy ya no están, iglesias que no sabemos si están en el lado boliviano, si están en el lado paraguayo, ¿verdad? Etcétera. Claro, O sea, claro. yo creo que ese registro pictórico que hace Holden es casi como un documento, ¿no? Holden También. Jara, sí, y bueno, digamos que Vicky Rojas, ¿verdad? Holden es una figura, digamos, que acrisó por las dos partes también, por la historia militar también. Rojas, ¿verdad? Su papá es el hijo, ¿verdad? De Eustacio Rojas, el héroe de Mandillo Pecuá que comandó el Valois Rivarola, ¿verdad?
que tuvo mucho que ver con el cese del fuego el 14 de junio, ¿verdad? Del 35, porque hicieron una férrea resistencia a la contraofensiva boliviana Mandiyopecua. Ese es el otro abuelo de Vicky. Ah, mira, bueno, esa parte. Yo conocía la O sea, parte. uno héroe militar, ¿verdad? Héroe militar, comandante de Valois Rivarola y defensor de Mandiyopecua, y el otro es el que hizo el registro plástico que vos estabas mencionando, ¿verdad? O sea, que Mira un poco. por doble partida, entonces tiene... Sí. digamos Era que bélico artístico, entonces el antepasado de la amiga los Vicky, ¿eh? los antepasados. Cariño, así tiene abrazado. Sí, muy Sí, seguramente va a sí, ver este sí. capítulo. muy Mira, Vicky, relacionada, muy relacionada, sí, Sí. con la historia, digamos, la era del Chaco, ¿verdad? Sí. Esa es una parte muy interesante, ¿verdad? Fue fundador entonces de la Escuela de Bellas Artes. Y esos documentos, esto que vos decís, ahí está guardado, Ah, lo bueno, tiene y alguien, eso- lo tiene la familia. Cuando decidimos hacer el documental sobre su abuelo, yo me encontré con ese inconveniente de que no había nada casi escrito sobre Holden Hara. Holden Hara. Muy poco, Increíble, ¿verdad? increíble para toda la envergadura de la figura que representa, Lo ¿verdad? que pasa es que hubo también una especie ahí de, no sé, quiebre, no sé qué es lo que pasó con el tema del academicismo y lo que fue arte nuevo. Entonces, es como que se quiso dejar un poco de lado todo lo que es académico y darle más realce al otro movimiento de arte, ¿no? En Paraguay. Y creo que a partir de ahí es donde no se escribió mucho sobre lo otro. Ahora sí, ya tenemos libros. Hoy en día sí hay libros sobre Holden. Lo hizo, si no me equivoco, bueno, no me viene ahora el nombre, pero muy buen trabajo el rescate que hicieron del libro con las obras de Holden. Y bueno, Vestar, ya hay más bibliografía, digamos, al respecto de nuestros... Siempre solemos hablar también, Luis, con respecto a Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Porque viste, el paraguayo escucha, trece tuyutija, patriota, mago, Pepe, Sí, ¿ya? sí. No, increíble cómo sí, están las fiestas hasta hoy en día y son canciones de la guerra del Chaco, ¿verdad? Eso le decía al embajador boliviano, ese Paquito, ¿verdad? Que acá en las fiestas todavía le parecía increíble, ¿verdad? Que acá en Paraguay hasta ahora se bailan las fiestas, eso, 13 tuyutí o Chela Sí, no, en Reina, una ¿verdad? farra, sí o sí te ponen trece tuyutí, Ahora, la guerra del Chaco produjo muy buena literatura. Josefina Pla, Campos Cervera, Roa Bastos, ¿verdad? Ellos escribieron sobre la guerra del Chaco y digamos que para ver el lado positivo de la guerra del Chaco, ¿verdad? Muy buena literatura. Justamente un podcast español hablaron la otra vez de la guerra del Chaco y justamente eso mencionaron, ¿verdad? Ajá. Del lado boliviano, por ejemplo, Augusto Céspedes, una obra fabulosa tiene Augusto Céspedes, el boliviano, ¿verdad? El gran escritor boliviano, Augusto Céspedes. Y del lado paraguayo, Augusto Robato. O sea, los dos Augusto, dice Galeano, ¿verdad? Hay documentales así sobre Emiliano R. Fernández, de qué hacía, cómo era, cuando, qué sé yo, en los momentos en los que escribía algo, o solamente No, son que yo cuentos, sepa, yo por historias. lo menos no tengo, habría que consultar. Puede que Emiliano haya, también sí. tiene así cosas que no sepa nadie, ¿verdad? Que Porque no lo supo nadie. Hay poemas. Yo he visto un documental sobre Rafael Barrett, argentino, ¿verdad? Producido por la Universidad de La Plata, ¿verdad? Sobre Barrett, y ahí escuché poemas que yo no conocía de Emiliano, ¿verdad? Leído en guaraní, muy bien leído, hecho ese paso para ser argentino el documental, ¿verdad? Por ejemplo, hay un poema, por ejemplo, un Boriajumembú de Emiliano, ¿verdad? Que no se Ajá, conoce casi, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Boriajumembú, el hijo del Boriajumembú. pobre, ¿verdad? Donde habla de la tragedia, el hijo del pobre, que el primero que se va a la guerra, el primero que esto, aquello, ¿verdad? Que son poemas, poesía social de Emiliano, por ejemplo. Hay otro poema que habla de la Standard Oil también, de Emiliano, ¿verdad? Standard Oil Tembiguay. Tembiguay. Son muy poco difundidos, ¿verdad? Sí, jamás, jamás, Nunca pero jamás vos escuchaste eso. No, yo lo que escuché y me enteré hace poco es de su peculiar historia de conquistador, que era un seductor nato. No, ese es famoso. y ese es ese- paraguayo, no tenés ese guitarra y todo, es así. cualquiera nomás le puede mencionar en ese ya. Sí. Que era un seductor nato y bueno, y que por ahí se fue, incluso que se enamoró de su enfermera y uno de sus últimos poemas fue a la enfermera que le cuidó, ¿verdad? Algo así, si no me Sí, equivoco. tiene también una canción, o sea, la letra de la canción, por ejemplo, se llama Trayecto de mi campaña, ¿verdad? Donde habla de la guerra civil de 1922, ¿verdad? Y habla
de episodios que casi olvidados de la guerra civil de 1922, ¿verdad? El episodio del asesinato ahí de unos militares oficiales de ahí cerca de un lugar allá lejano, cerca de, digamos, hacia, ¿cómo se llama este lugar? Caipuente se llamaba, ahora se llama Coronel Hogado, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde? Y él relata, muy interesante, ¿verdad? Que eso, que por ejemplo, para conocer la historia, ¿verdad? Porque la historia, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, la historia vale la pena y cuando uno encuentra una obra artística, ¿verdad? Le dice de repente, o la obra de un poeta, un poema, o por ejemplo una canción de repente, ¿verdad? Describe mucho mejor una época que el mejor texto académico que vos puedas, multidisciplinario, de todos los genios que vos le puedas poner en la mejor universidad del mundo y hacer uno, pero vos vas a encontrar una canción o un poema que te va a decir mucho más de una época histórica que el mejor trabajo multidisciplinario que pueden hacer los más grandes genios de la historia, de todo el mundo, ¿entendés? Yo lo que me doy cuenta, yo lo que me doy cuenta de pronto para difundir algo es, viste, lo que hacen ustedes es arte, ¿no? Y así como vos lo haces audiovisual, vos lo haces escrito, de pronto vos decís justamente, una canción de pronto cuenta más, transmite más que todo un texto súper académico, ¿no? Y entonces lo que quiero llegar es que es la emoción que le genera al que está escuchando, al que está recibiendo. Y en este caso creo que siempre un acompañamiento, ya sea escrito, audiovisual o musical, si eso va de pronto de la mano, va a llegar de distintas maneras. Yo soy un tipo que aprende más escuchando y viendo que leyendo. Se me queda mal la información de esa manera. Te voy a leer y tiene que ser algo muy atrapante, me tiene que emocionar para seguir leyendo. Y si lo escucho quizá me emocione más que leyéndolo, ¿entendés? Ya sean por los distractores que hay o A o B motivo. Y si eso va de la mano, no sé si vos tenés obras de ese estilo o algo. Yo me incliné más a la parte de comunidades indígenas por ese tema que te dije, Ajá. ¿verdad? O sea, a mí me llamó la atención y empecé a querer conocer las comunidades personalmente, Ah, ya ¿verdad? después de que le conociste al tipo Después de este que que le me... conocí sí. a este señor, eh, forjamos una amistad. Yo le invité para que conozca mi casa y él le trajo a su esposa, después al consejo de ancianos. Hay un consejo de Vinieron, ancianos. sí, tenían un consejo de ancianos, vinieron y se quedaron en mi casa cada vez que venían a Asunción, porque, bueno, ellos tenían un tema territorial, ¿sabes? Lo, de que Tierras el tema del ancestrales, título, ¿verdad? todo eso, ¿verdad? Em, pero bueno, y ahí después ellos me dicen, me invitan para que yo me vaya a la comunidad de ellos, que hacia Villa Ayes, o sea, lejísimo, muchísimas horas de viaje. Laguna Millón se llama la comunidad, y esa fue mi primera comunidad que yo visité, obviamente en el medio del monte de la nada, pero yo no sé ni cómo ya estaban parte del Consejo de Ancianos con los caballos esperándonos para entrar a la comunidad, ¿verdad? Y cuando eso Juan Carlos Manelia me prestó su cámara. Ajá. Y lastimosamente ese material no se salvó, no importa, la experiencia ya se quedó En la mí retina. de por vida, porque bueno, a partir de ahí yo empiezo a conocer las otras comunidades, ¿verdad? Pero fue ellos, por ejemplo, el cacique y su señora me dieron su catre, cuando eso era, tenían un solo catre y después todos en el piso, en una choza, y yo dormía afuera con un mosquitero, y obviamente el cielo era mi techo y lo otro era, ¿verdad? Mi piso, y nunca dormí tan bien como dormí esa noche, ahí bajo la luz de las estrellas en ese lugar. Y teníamos que irnos a un tajamar a traer el pescadito, ¿verdad? O sea, esa experiencia que, como te digo, yo jamás en la vida me hubiese imaginado que existía, ¿verdad? Porque siempre fui muy nena
de la Y casa, la cuidada, avenida, ¿cómo es? protegida. Asunción, la avenida España y la avenida Mariscal López, ¿no? Ah, sí, Y nada, y el resto del país, nada. Lo único que conozco es el Paraguay. No, y me dijo lejísimos en Villa Halle, me dijo, Villa Halle, acá no me va a No, dar. pero a lo mejor estoy No, Sí, es no, más no, lejos, es sí, una- pero bueno, creo que era hacia camino hacia también, sí. Concepción, no sé, no recuerdo bien en este momento, pero sí que en colectivo eran 20 horas más o menos. Olvídate. Sí, ¿Hace por cuánto eso. fue eso? O Presidente Ayes puede ser. Sí, Sí. el departamento más presidente lejos. allá es grande, ¿verdad? Bueno, Pasa hasta Benjamín Aceval, todo. Sí, hacia Benjamín Aceval, Hacia ahí, exacto, ¿verdad? sí. Pero era, bueno, para mí por lo menos era, o sea, salía por primera vez de acá o sea, De la avenida de lo que es España y de capital, Mariscal sí. López. Qué maldito. Entonces después, bueno, empecé a hacer documentales de las comunidades indígenas, pero desde el lado, no desde ese lado de territorial, sino desde el lado de historias de superación. Por ejemplo, me tocó hacer el documental sobre Basibuki, que es el hijo de Owa, uno de los primeros artistas plásticos indígenas, ¿verdad? Basibuki, el guerrero Ishir, él hoy es gestor cultural ante la UNESCO, y siguió los pasos de su padre, obviamente pinta también, forma parte de la Secretaría Nacional de Cultura. Eso es bueno, Entonces, ¿verdad? Pues yo el considero documental también como una herramienta de cambio social, Ujú. me parece que es, o sea, cambio social en el sentido de que si se produce un cambio en el protagonista y a partir de que ellos se pueden ver reflejados a sí mismos, ¿verdad? Y se ven capaces de hacer otras cosas y les impulsa a cruzar ese monte, digamos, ¿verdad? Así como a mí me impulsó a salir de Mariscal López y Mariscal López. España. Bueno, entonces hay como una retroalimentación, ¿no? Hola. Y eso yo creo que se va dando, ya viene, ¿cómo se dice? Por añadidura. Ajá. Yo quiero creer que es así, ¿verdad? O sea, porque vos haces el material, vas sintiendo esos cambios, los protagonistas también, y después está el espectador, cómo lo recibe el espectador. Y después ya así como una especie de boca en boca, o bueno, y la alquimia se va dando, ¿verdad? Eso Ajá. es lo que yo sigo experimentando hasta el día de hoy, ¿verdad? Con todo lo que voy haciendo. Ey, ¿cómo se llama la comunidad esta que te fuiste? En Sled es la primera Sled. que conocí. Y la de los Ishir es con Basibuki. Basibuki es de los Ishir, porque antes le llamaban Chamacoco. Pero Sí, me dijo, es eso un yo te iba a decir. insulto. Están los Anapaná también que tienen. Es un Sí. insulto, me dice, para nosotros, porque Chamacoco creo que le pusieron los brasileros, así como venían, hey, por como ejemplo, llama ¿dónde está tu Coco. casa? Llama Coco, llama Llama a Eli, Coco, llama ah. a Eli, llama a Coco. Hay un Entonces, libro muy interesante de un francés de la Sorbona de París sobre los indígenas en la guerra del Chaco, se llama La Guerra, he recomendado el libro. Se da cuenta de toda la forma en la que los indígenas estaban ahí atrapados, ¿verdad? Digamos, en medio de la guerra, entre los pueblos intereses que ellos sí que no entendían para nada, y menos todavía los indígenas bolivianos que venían de otras partes, ¿verdad? Que era del bajo, de la altura. Decimos traer el montón de conflictos. Bueno, en la guerra del Chaco, por ejemplo, hay mucha participación de los indígenas bolivianos, por ejemplo, y del lugar donde más mineros de Oruro, que conocimos la ciudad de Oruro hace poco, ¿verdad? De ahí es... Había macheteros indígenas, ¿verdad? De hecho, Había- creo que de ahí salieron el tema de... Había macheteros, los macheteros eran más bien los mestizos paraguayos, los yerbales, ¿verdad? Ajá. Pero los indígenas bolivianos sí que estaban totalmente, nunca se adaptaron al Chaco por varios factores, ¿verdad? Pues la lógica, al tener en cuenta las dimensiones, tanto financieras como de población, que para movilizar un ejército, Bolivia tendría que haber sido un paseo la guerra del Chaco para Bolivia, por ejemplo. Pero Tendría que... tendría que haber sido, pero vos te diste cuenta ahora en nuestro viaje a Bolivia, Sí. cuando conocimos todas las tensiones que hay entre los grupos, como entre ellos. Sí, Entonces, vos el sabés problema que- sí son 4 veces más población que Paraguay tenía durante esa guerra. ¿Cuándo fuimos? ¿En febrero fue? Es verdad, Febrero. sí. Y 4 Sí, veces... nota, así que... una población se dan 4 cuenta que vos sos veces. paraguayo y es, no sé... Una ofensa para ellos que te vayas ahí. Fue muy loco. O sea, hay gente, por supuesto, no voy a decir que No, todos... pero entre ellos. Entre por ellos ejemplo, también, claro, Hay ellos una tienen- película medio documental, ¿verdad?
muy interesante, ¿verdad? No sé si viste ¿Quién mató la llamita blanca? ¿No viste? Esa es una película que es medio un documental, pero es una comedia, pero es genial, ¿verdad? Es genial. Y yo creo que, por ejemplo, esa es un documental que, digamos que cabalgó sobre la campaña de Evo Morales y que tuvo mucho, eso que vos estás diciendo, tuvo mucha influencia, ¿verdad? Aunque no se crea, ¿verdad? Porque fue una película muy popular en Bolivia, ¿verdad? ¿Quién mató a la llamita Cómica blanca? Digamos que contribuyó a la victoria de Evo Morales, ¿verdad? Una cosa que parecía increíble que suceda algún día, ¿verdad? A pesar de que Bolivia ya es un país que había tenido una revolución nacionalista revolucionaria en los 50, ¿verdad? Etcétera. En ese sentido, una sociedad más evolucionada, porque tiene... Moni, Sí. ¿conoces la historia de los macheteros? No, no mucho. Vos sabés que es tan documentable esa historia de los macheteros. Había sido nosotros teníamos un ejército con machete en mano. Ah, Que se dedicaba a machetear a nuestros contrarios, ¿verdad? Eran los más temidos. Mira Pero, que yo te sí, juro sí, así en la no, cabeza. el tanque, hay un tanque Vickers que tomaba un grupo de macheteros, es simpático. Una vez nos reímos todos cuando el presidente de la Academia de Historia Militar leyó el parte que dice, Sí, nuestro escuadrón de macheteros anuncia que tiene su poder un tanque Vickers. robaron un tanque con Bueno, machete. con Imagínate, con algo machete en tanque, mano. No, eso es No, increíble. muy loco. Esos son episodios increíbles de la guerra de Chaco. Por supuesto que es una guerra totalmente estúpida y casi ridícula, ¿verdad? Como dijo Augusto Céspedes, pero tiene esos episodios así increíbles, ¿verdad? Que Sí, porque son yo dignos de... a lo que quiero llegar es, ¿viste cómo los yanquis te venden su guerra? O sea, te venden a un protagonista que va a un escuadrón que hacía tal cosa, ¿no? sí. Y bueno, nosotros había sido, teníamos también. ¿Cómo es que se llama ese donde está Brad Pitt y se van y son así tipo 9 tipos nomás que le matan a unos cuantos? ¿Cómo se llama ese? eso ¿Dónde sí, estaba el bueno, Ursus? una de Tarantino, esa, ¿verdad? Sí. Es una película de Tarantino, sí, no me acuerdo. Y bueno, pero viste Los ellos cómo te bastardos, venden. los Los bastardos sin gloria, ¿verdad? Algo así. Bastardos sin gloria. Bueno, y viste, ellos te venden así de esa manera, ¿no? Sí. Pero si te enteras si te nutres un poco más sobre los macheteros, te juro que te va a venir Bueno, algo me en la encanta. cabeza porque Vos sabés que hay que mostrar, nosotros tenemos que emocionar al público para que esté orgulloso, ¿no? Que Sí. te digan en En otro ese país sen- machetero de En mierda y ese todo, sentido, pero... Bolivia tiene un cine que bastante bien, buena producción. Hay varias películas sobre... Hay una Boquerón, ¿verdad? De Tonchi Antesana, que es un buen director boliviano, que es conocido en Rusia inclusive, ¿verdad? Después está, por ejemplo, una película que se llama Fuertes, sobre Strongest, ¿verdad? Ellos han hecho varias películas muy buenas, con muy buena producción, la verdad, Chaco, y nos van ganando en eso, ¿verdad? O sea que le Ah, ganamos yo tengo que la guerra. reconocer que esa parte desconozco. Ahora No, voy a fíjate, poner a- Fuertes es una, la película se llama, la batalla es Cañada Strongest, ¿verdad? Pues es Cañada Esperanza en realidad, pero Strongest porque participaron los futbolistas del Club Strongest de La Paz, un club de fútbol. Es famoso el Hablando del tema de futbolistas, quiero mencionar, Sí. porque el tema de los indígenas para que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes sabían que tenemos una selección Sí, tenemos una selección de de jugadores indígenas, sí, sí. que Que trajeron la ganaron Copa, campeonato mundial. Pero, la Copa América y No, trajeron la Copa del campeonato Mundo. mundial, ¿verdad? Y ellos utilizaban el guaraní como lengua común. Eran Sí. de diferentes familias lingüísticas, pero eligieron hablar en guaraní en la cancha para que los contrarios Claro. no No entiendan lo que se dice, ¿no? sus jugadas, ¿verdad? No, y en la guerra eso sucedió, ¿verdad? La Sí. guerra del guaraní fue un arma más, ¿verdad? Hay un corresponsal español que hizo, los paraguayos hacen la guerra y la ganan en guaraní, creo. Entonces, ¿verdad? Esa onda. Pero Sí. Y hasta ellos ganaron una Copa América, Sí. una Libertadores de América. Y la Copa del La Mundo Copa también, si no Mundial, me equivoco. sí, La sí, Copa del Mundo yo también vi La todo, Copa del Mundo. sí, Sí, yo creo que... y yo no sé por qué no le eligen, por ejemplo, Valderrama, ¿cómo es que se llama el de Colombia que ahora es... No, no es Valderrama, perdón. ¿Salas? Pío Valderrama. No, el futbolista colombiano que está jugando en hay Inglaterra. uno, sí, hay varios, hay dos. Uno era Salió- James Rodríguez, el otro jugó- es Falcao. Hay un futbolista colombiano que jugó ante la selección de nuestro país, Sí, sí, que por cierto, bueno, les ganamos. sí. Y este jugador que participó de esa La de ese Copa- campeonato sí, sí. fue elegido por Inglaterra, por Colombia primero obviamente para que sea jugador de la selección nacional y después ya le venden a Inglaterra, Sí, ¿verdad? sí. Y yo no sé James Rodríguez. Ya están en No, pero en James Inglaterra, ¿verdad? No era en Rodríguez, uno y España, James. Falcao, creo que el otro. No me acuerdo el apellido del Acá nadie es del futbolero, ¿no? indígena, Ah, bueno, hay jugador varios. que ahora es así de muchísima fama y aparte es capísimo, ¿verdad? Y yo vi también que nuestra selección
tiene muchísimos Y jugadores. el alcalde, el alcalde, brillantes, y el no alcalde sé de por- Quime, ¿te acuerdas cómo se llama? Arsenio Erico. Arsenio Erico. Le conocimos un tipo Arsenio que se llama Erico se Arsenio llamaba Erico. porque su papá estuvo prisionero, ¿verdad? En la guerra del Chaco, el boliviano, su papá, que fue prisionero en la guerra del Chaco, le trajeron a Asunción. Y acá cuando estuvo en esos años, en la posguerra del Chaco, se enteró que había un futbolista paraguayo que era capo allá en Argentina, ¿verdad? Él se Y salvó le- de y la le guerra, puso- Arsenio Erico se y- salvó y de la le guerra. y le puso a su hijo Arsenio Erico, ¿verdad? Y el alcalde de una ciudad medio inaccesible, allá que tuvimos. Sí, es hermoso. Y se llama Arsenio Erico como el paraguayo, ¿verdad? Eso fue Él era que se simpático. salvó de la guerra justamente porque jugaba fútbol, ¿verdad? Claro, Erico sí, Erico el paraguayo, sí, el jugador. Sí, Pero se fue cuando a- eso él se fue ya a jugar a Argentina. Sí, él justamente se fue a la guerra al Chaco y en el Chaco lo reconoció un oficial y le dijo, le mandó junto al País Pérez que estaba organizando el seleccionado de la Cruz Roja. Entonces ahí se fue a jugar fútbol en vez de irse a la guerra y después acabó siendo el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, Erico. Más goles metió en el campeonato argentino, eso es categórico. ¿Mm? Y me estabas diciendo sobre este seleccionado. Te iba a preguntar, vos me dijiste que ellos todos hablaban en guaraní como un idioma... Oficial, claro. Entre Sí, los como un- indígenas encriptado. eligen el guaraní como idioma, digamos, común. Ujú, común, Yo ya sí, los sí. escuché hablar y tienen ellos dialectos muy distintos. Sí, sí, sí. Los Ishir tienen su propia lengua. Los Comlik tienen su propia lengua. Ese no era Tobacom o algo así. Pero también, o sea, el tema de Tobacom. ¿Y por qué lo que se Prefieren. enseña así en el colegio? Y bueno, el tema de la antropología y las ONG y no sé qué, y qué sé yo, y los que iban ahí El a que cuenta la historia la observar y cuenta todo como eso, quiere. le ponían, pero ellos ahora tienen obviamente esa capacidad de autodenominarse como No, ellos. yo creo que el problema indígena es que también pasa porque ellos se han asimilado a la modernidad, ¿verdad? Pues no se le puede tener un zoológico humano tampoco por más que exista intereses creados de cierta gente, ¿verdad? Vargas Llosa, por ejemplo, el premio Nobel peruano que falleció hace poco, escribió un libro con una crítica interesante al indigenismo, ¿verdad? No en contra, pero sí criticando algunos aspectos, ¿verdad? Porque la asimilación de ellos a la modernidad es necesaria para que ellos, Ajá. ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Así como vos estabas diciendo que hay uno que es artista plástico, que se asimiló, que ellos tienen que ir a la universidad como cualquier paraguayo, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Yo creo que no podemos mantenerlo así en un estado por más que por el lirismo de que tienen que Claro, lo preservar que- su por ejemplo, identidad lo que- identitario, ¿verdad? Lo que Basibuki dice, el hecho de que yo no use plumas, Ujú. ¿verdad? No signifique Claro. que yo pierda mi Claro, claro. identidad, que Claro, que claro, pierda no, mi porque- historia, que pierda mi lengua. Yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Y bueno, hay muchas comunidades que fueron registradas en proceso de cambio y que sí ya perdieron totalmente su lengua, Sí, por sí, ejemplo, están, ¿verdad? Los que están ya hacia Luque. Así, lo que está más hacia acá, sí, ya está. Sí, tienen que... incluso uno de mis protagonistas, que también se animó a salir del monte, ¿verdad? Se fue a estudiar, por ejemplo, a terminar su secundaria en Brasil, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, ahora habla... Cuando yo le conocí no hablaba nada de español, pero ahora habla no solamente español, sino que habla portugués también y creo que está estudiando inglés, ¿verdad? Entonces... Está bien. pero no pierden, siempre se va y viene, ¿verdad? Los abuelos. Quizás el tema de los rituales, que también eso luego ya se está perdiendo sí, a eso nivel sí. global, luego ya estamos en una Sí. extinción de los rituales, ¿verdad? Bueno, ese es otro punto. No, está todo fragmentado ya y está, Sí. digamos, ya quedan apenas residuos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Por eso yo digo, ¿verdad? Que la asimilación a la modernidad ellos es necesario, por lo contrario van a estar sobreviviendo en estado marginal, ¿verdad? Como está pasando en muchas de esas comunidades. Pero, Después de hacer este libro, tu segundo de la Guerra del Chaco, sí. me dijiste hace rato que también estabas queriendo hacer algo sobre la Triple Alianza. Sí, no, yo ya escribí sobre la Triple Alianza y escribí un libro con la versión del interior mediterráneo argentino que te dije, ¿verdad? Eso sí. Y durante ese esto, la verdad, enfrentamiento... el Chaco yo creo que quedó nomás en el tintero mucho, por eso quiero hacer un segundo tomo y después va a abocarme a O otro sea, algo que lo tenías títulos. ya ahí hace rato queriendo hacer.
Sobre el tema de los indígenas, más la guerra, es el libro Capdevila Ajá. y de la Sorbona de París, que es muy interesante, eso, la verdad, Chaco, donde habla cómo precisamente ellos, digamos que veían la guerra, como eran. Los indígenas veían la guerra. Y, por ejemplo, había un capitán que digamos que le dijo, bueno, vamos a reclutarle a estos indígenas, denle uniforme y un fusil. Y ya está. Y bueno, pero y después dice que vino uno que supuestamente tenía un criterio más, digamos, más depurado y dijo, no, no, esto, vamos a dejarle que hagan trabajo acá nomás, digamos, retaguardia. Entonces, y le hicieron alzar los muertos, ¿verdad? Entonces, eso fue más traumático Ay, todavía qué para loco, los ¿eh? indígenas, ¿verdad? Porque después se enfermaron, ¿verdad? Porque probablemente Ah. algo estaban asando los camiones, unos cadáveres que estaban ahí. Bueno, ustedes recojan los muertos, y eso fue mucho más traumático para ellos. Después le agarró una enfermedad y ellos dijeron que fue el espíritu de esos muertos, que, viste, de acuerdo a las creencias de ellos, ¿verdad? Interpretaban qué es lo que le estaba pasando, ¿verdad? Bueno, son cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay comunidades guaraníes que hablan guaraní así perfecto en Bolivia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En Charagua, Brasil ¿verdad? también. Y están más Sí. comunidades de ellos y hablan perfectamente el guaraní nuestro, hablan, sí. Y hay muchas ciudades que suenan como guaraní también. Claro, claro. Eh, El guaraní muy extendido, sí. sí, hacia Bolivia sí. Y, Y decime, Moni, a mí se me quedó esto, lo de los macheteros, porque demasiado quiero que sea. Sí, Ya, estaría ya. como muy bueno, en serio. Yo creo que eso sí le va a emocionar a alguien. O si Sí. no, lo de la historia de la selección de fútbol. Porque mira, Se hizo una sí, webserie. Hay una ¿verdad? webserie. ¿Hay qué? Ya hay, o sea, se hizo la webserie sobre los guaraníes de selección, se llama. Guaraníes Les de invito selección. a que conozcan, son 4 capítulos. Ok, busquen Pero guaraníes de selección. cuando trajeron la Copa América, cuando trajeron la Copa del Mundo ya no se registró. Pero sí se llegó a hacer la webserie. Porque estaría bueno hacer, mira, viste, cada uno viene de una comunidad distinta y me imagino que cada uno tuvo una vida distinta, vivió en casas distintas y esto, aquello, son realidades distintas que vienen a converger en un solo objetivo que los perros dijeron sí, se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Sí, Y depende mucho pues de cómo lo mostras justamente para emocionar, ¿verdad? Yo Sí. creo que eso tiene muchísimo, pero Sí. muchísimo que ver para generar también ese interés en las personas. O sea, a mí desde mi parte y también les invité a ustedes es justamente por eso, ¿verdad? Vamos a contar un poco, o sea, a mí me gustaría que más gente sepa todo esto, que a mí jamás me lo enseñaron, que vos también me dijiste, sí, te dieron datos así que no Sí. sabías, sí. ¿verdad? Y es un momento así para compartir esto. Y les agradezco un montón, en serio, de su presencia no, hoy a vos, acá. César, a vos, César. Ya hablamos de un montón de cosas, hay muchas cosas más por lo visto de qué hablar. Sí, Y que no sepa nadie. que no sepa nadie. Acá nosotros vamos a... Porque yo creo que también pasa por el tema de tomar la parte interesante de ciertos temas, ¿verdad? Porque tampoco no vas a pedirle a la gente joven que se interese por un tema así que vos mantenés así en la nebulosa, ¿verdad? O Sí. vedás o censurás, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces pues te voy a hablar de un tema interesante, ¿verdad? A los jóvenes les interesa mucho, por ejemplo, el tema de la intervención norteamericana en la guerra de Chaco, como yo me di cuenta, ¿verdad? Y eso no se cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieren que los jóvenes lean historias y la parte más interesante no le cuentan, ¿verdad? Ajá. ¿Ah? Bueno, eso por ejemplo, ¿verdad? Acá nadie, pues mucha gente ignoraba o ignora todavía quién fue el senador Long, como dijiste, ¿verdad? Sí, básicamente nosotros nos decían, bueno, esta es historia de la guerra del Chaco, aprende cuándo empezó, cuándo terminó y quiénes fueron los que combatieron y quién ganó. y chao, Eso es lo que te dicen en el colegio. Aparte de la Pero- historiografía militar, por ejemplo, digamos, tenemos una historiografía militar muy hipertrofiada, muy interesante, la historiografía militar paraguaya, ¿verdad? Pero es una de historiografía militar, por ejemplo, no nos lleva mucho a sacar unas conclusiones, ¿verdad? De lo que es una guerra, pues una guerra es un acto irracional, que detrás de lo cual hay intereses de geopolítica, de economía. Bueno, entonces uno tiene que equilibrar un relato, ¿verdad? Y acá se enseñó mucho solamente la parte militar de lo que fue la guerra del Chaco y no se explica los intereses, entonces, ¿verdad? Hay que equilibrar ese relato, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, estoy tratando de mostrar los intereses que había también. Claro, a mí La nunca... geopolítica con la historia tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, Tiene mucho que ver porque muchísimo que todo ver. está... Por ejemplo, el tema de la antigua ruta de la seda y la nueva ruta de la seda, ¿verdad? Y de la guerra portuaria, ¿verdad? Yo siempre digo, porque bueno, ahora nosotros vamos a abrir nuestra ruta bioceánica, ¿verdad?
Se Eso- terminó de eso es un construir gran uno de golpe los que mayores, vamos a uno de hacer los ahora. más grandes Sí. puertos en Perú, Sí, si no me equivoco, ¿no? Chile. Entonces, todo ese tipo de cosas, si uno expande un poquito más la mirada y cambia la perspectiva, ¿verdad? Va mirando las diferentes aristas, te vas dando cuenta de algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, las zonas en donde están justamente las grandes rutas o la nueva ruta de la seda que se está yendo, no se producen grandes inconvenientes, así como atentados, por ejemplo, ¿verdad? Siempre es en mercadillos, en algún lado, pero nunca en donde está, digamos, puesto mucho capital de inversión y que pueda perjudicar toda esa gran infraestructura que se está moviendo a nivel global. Sí. Y que creo que es donde se están dando también las nuevas, el nuevo tipo de guerras y qué sé yo. Yo, gracias a la vida, al cielo, a Dios, bueno, como a quien uno le quiere agradecer, creo que nuestra zona ya no le va a tocar lo que ya nos tocó en el 70 o en el 32 o en las revoluciones y qué sé yo, todo lo que se fue dando. Sí. Porque ya no, porque ahora esta zona tiene que ser protegida. O sea, creo que es una de las pocas zonas que tenemos toda esta riqueza que tenemos ahora, natural, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa va hacia otro lado. El nuevo tipo de guerras que se están dando ahora, que son las proxies, que todo es en un dormitorio. Fito mismo decía con Bueno, Sabina en guerra la ahora música es de apretado Llueve botón. sobre mojado. Ajá. Hay una frase que dice la nueva guerra es la guerra a distancia, con comando a Con comando a distancia, distancia. y el dormitorio es un vagón lleno de soldados, una cosa Sí. así, ¿verdad? No recuerdo bien la frase exacta, ¿verdad? Na, na, Pero, na, 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 claro, sí. bla, 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 Sí. bla, bla. No, la guerra, como dice un embajador, me dijo la otra vez, he apretado un botón nomás hoy en día. Y Hoy en día, y Sí, eso. ya he apretado un botón. Y todos los gamers que están con el tema de Call of Duty o qué sé yo, los Sí. juegos y qué sé yo, todos son esos potenciales soldados. Totalmente, vos sabés que sí. ¿Me entendés? Entonces, le están entrenando a la nueva generación de Y sí, porque yo me imagino que a lo mismo que, viste que van drones ahora, ¿verdad? Van los Sí, drones y de todo ahí lo nomás ya ellos tripulado. disparan y Mira, toda la ahí- cosa. ahí él está, va a ser un futuro Está soldado manejando. posiblemente. ¿Cuántos que ya años está vos tenés, manejando Alan? los comandos. 23. Hace Y él es poco un tuvo- potencial Claro, disparador un potencial de... soldado Si hay otra guerra del de Chaco, la él ya guerra desde acá híbrida. nomás va a manejar su... Hace poco estuvo la historiadora alemana que escribió el libro El país de la mujer o el paraíso de Mahoma sobre Paraguay. ¿Conoces el libro famoso? Escuché, pero no. Escuchate, ¿verdad? Sí. Muy simpático. Imagínate eso, todo eso que estaba hablando de las rutas, por ejemplo, el descubrimiento de América mismo vino porque el Imperio Otomano, justamente tu antepasado, ¿verdad? Estaban cortando ahí la ruta hacia la ruta de la seda, digamos, a Europa. Entonces, ellos tenían que salir por el otro lado y venían buscando, así terminaron acá en Paraguay, ¿verdad? Y justamente O sea que- el paraíso de Mahoma después le llamaron porque le escribieron los sacerdotes preocupados al emperador Carlos V, ¿verdad? Acá en Asunción, le dicen los curas, le dicen, ¿verdad? Preocupados acá. Todo esto que están acá al mando de Martínez Irala, cada uno tiene 30, 40 indias por lo menos. Ya, vengan Bueno, acá. y le manda, después por eso le manda a Álvaro Núñez cabeza de vaca. Y acá los muchachos, ni corto ni perezoso, le encadenaron y le metieron preso y le mandaron de vuelta a España. Porque se venía a poner orden. No hay caso. No, la Qué verdad Paraguay es hermoso, toda nuestra zona es, Sí. sí, incomparable. Yo diría, Sí. bueno, así como vos decís, ¿verdad? Que esta zona de una u otra manera ya no vamos a, no creo tampoco yo que pasemos por todos estos conflictos No. así. Ay, yo espero que no. Hay demasiados intereses y somos muy yo tranquilos. prefiero, te digo, de todos los viajes que hice, siempre voy a elegir Paraguay. Ajá. O sea, independiente de todas las limitaciones que tenemos, yo decido confiar en que esos aspectos básicos van a seguir mejorando, que es el tema de la educación, la salud, el transporte. Porque después dentro de la región creo que nuestra moneda es la única que más se mantiene Sí, estable, mantiene ¿no? estable, sí. Entonces, bueno, esa es mi... La esperanza. Tu actual- Sí, Sí, no, de nuestro augurio, todos Sí. esperamos eso, ¿verdad?
Yo creo que el Paraguay ya sufrió mucho en su historia por ahí. Sí, demasiado, ya Ya no. le debe tocar alguna vez las vacas gordas, ¿verdad? Como se dice, porque ya demasiado. Sí. Ya, No, ya sí, sufrió tuvimos... Paraguay de una historia que pucha, no, Imagínate, o sea, lo que- desde que chico en el sí, colegio sufrimos- a mí me dijeron que tuvimos dos guerras grandes, después la revolución de acá, y uno de pronto no dimensiona, ¿no? Que esta una guerra que nosotros que- vemos en la tele, en las películas, acá pasó, o sea, nosotros tuvimos, los perros se Eso. mataban, se cortaban la cabeza, así como vos lo ves en Pero otra... una guerra que fue un genocidio, más que guerra, Sí. ¿verdad? Como un genocidio armenio, ¿verdad? Se puede comparar con lo que pasó allá también. Y otra Oh. cosa, Luis, discúlpame que Sí. te interrumpa. Un amigo me dijo que Paraguay es el único que tuvo una especie de soldado total, en el Sí, sentido sí. de que todos agarraban las armas Y el agricultor soldado era una teoría de... y creo que Alemania incluso tiene así como un ideal de soldado, el soldado paraguayo. Desde un ejército es paraguayo y conocido, ganaré la es guerra. conocido. ¿Quién era Uno ese? lee un autor, por ejemplo, de un país que de lejos, ¿verdad? Y de repente lo primero que lee es un país guerrero, dicen por ahí. A mí me llamaron, una vez salió en un canal ucraniano hace poco nomás, que habló un ucraniano que Ucrania era como Paraguay, fue en la Triple Alianza, algo así, ¿verdad? Y me llamaron los periodistas de Rusia Today, que yo soy colaborador, analista de ellos, y me llamaron Rusia Today y me comentaron eso y me preguntaron, ¿verdad? Yo le hablé ahí de la Triple Alianza, ¿verdad? Pues es conocido, ¿verdad? El tema de la Triple Alianza es famoso mundialmente, por eso habló un ministro ucraniano, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Y los rusos me llamaron a preguntar si que le podía decir sobre eso. Yo le dije, bueno, es una cuestión, ¿verdad? La guerra, una guerra que ya te dije, fue más un genocidio que una guerra, como el genocidio armenio comparan, ¿verdad? Porque también justamente los otomanos decían que era una guerra contra Armenia, no era un genocidio, pero el genocidio y una guerra son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Y la guerra de la Triple Alianza fue un genocidio. Y la otra guerra que fue una pesadilla alucinante, la guerra del Chaco, porque vienen el capital extranjero a una pelea interpetrolera, interimperialista acá, a pelearse y a usarle como pieza de ajedrez, como dijo el mismo Franklin Delano Roosevelt, a los soldados bolivianos, a los indígenas, a los amerindios bolivianos y a los campesinos paraguayos, los mensús, ¿verdad? Eso es una pesadilla alucinante que vinieron a hacer, ¿verdad? Acá. Sí. Y bueno, ya creo que ya tiene que Me da tocarnos todo alguna vez. piri. Tenemos que, Me da todo piri, tenemos Dios que- mío. no Ay, tiene- pero qué gustito saber. pero ya Solo es estoy a hablar hora que así. nos toque una buena temporada, ¿verdad? Por lo menos. ¿verdad? Si tienes algún proyecto, ya sea gastronómico, si quieres una oficina, si quieres ampliar tu casa, una casa de verano o lo que quieras, hacerlo práctico, hacerlo con Onus Containers. Tenés que buscarnos en Instagram, @OnusContainers. O sea que viví en un container. ¿eh? En un container. Está bueno. Vivís en un container. Con todas las comodidades. Mirá, Claro. se hace con piso, las paredes de Durlock, hay económicos, hay más chics. La mayoría está de moda. Vos te vas hoy a Sunberg y vos ves contenedores por todos lados. Está de moda. Puedes llevar por tu casa, donde quieras. Casa rodante. Alzá y lleva. Como una grúa viene y te lleva. No, visto que está de moda eso. Sí, hay re de moda. casas chicas en todo el Así mundo. que vos tenés que hacerte también uno. Vamos a hacer eso. Un retiro así, bien ermitaño. Sí. Con Onus Containers. Bueno, para ir cerrando esta hermosa velada, me gustaría que le recomiendes a la gente, me recomiendes a mí, unos, por lo menos 3 a 5, tu top 5 de documentales que puedan ver y dónde lo pueden ver. De los míos. De los tuyos, de lo que vos quieras recomendarme. O de tus favoritos, de los que te inspiraron de pronto. Si alguien hoy vio, escuchó esto y necesita una inspiración para hacer la película de los macheteros, ¿verdad? Estaría bueno decirle a Manelia que hagan la película de los macheteros. Me tomaste de sorpresa con esa pregunta. Un documental que me gusta mucho es de Aramí Ullón. Ajá. A ver un poco. No recuerdo ahora en este momento el nombre. Pero bueno, Sí, que te busquen tomé de Aramí sorpresa. Ullón, ella es Te una tenía que cineasta decirlo hace paraguaya. rato. Hizo un documental sobre el rescate de la memoria de una comunidad indígena también, ¿verdad? Ahora no me viene el nombre.
Tiempo nublado es uno. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, eso. Esa ya es ¿Tu ¿cómo top se 5 llama? de libros? El corto comercial. ¿Eh? ¿Tu top 5 de libros? ¿O algo que vos recomiendes? ¿Algo que te haya marcado? Esto le voy a regalar a... Ah, mira, pues Mala, vino ya con le regalo dije para recién. vos. Ay, muchas Sí, gracias. mira, vino acá, obsequio. Muy agradable y Muchísimas cálida por el gracias. farol, ¿verdad? Yo soy autor del capítulo 2.2, página 113, ese libro que tiene otro autor, es muy prestigioso, Ricardo Canese, Mercedes Canese, Aníbal Carrillo. Entre todos escribimos cada uno un capítulo y salió ese libro, de toda la historia del Paraguay. Buenísimo, un aporte más entonces. El capítulo de la caída del Partido Liberal, yo explico las razones con datos que ya a veces no se conocen, no se mencionan, ¿verdad? ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Y en las redes sociales, Luis Agüero Wagner, ¿verdad? Lo que más uso es el Facebook porque es el que tiene más difusión, ¿verdad? Que tiene más la Ahí red ven con- las cápsulas del un Ahí día en la guerra de estoy Chaco. poniendo todos los días la guerra del Chaco, todos los días. Hoy puse lo de Oruro, ¿verdad? El pronunciamiento de la Federación Obrera de Oruro. Y voy poniendo todos los días y documentos del Departamento de Estado norteamericano también, que hago en inglés y traducido abajo, ¿verdad? ¿Y si alguien quiere tu libro? Mi libro sobre la guerra del Chaco es Un día en la guerra, que es el que ahora se pide mucho, es el que está en Arandurá. Está en el lector también, viste, ya que tiene el lector, que tiene todas las librerías, pero la edición es de Arandurá, que también tiene su propia librería ya ahora ahí en Teniente Pariña, casi Estados Unidos. Espectacular. Cayetano Cuatrocha, ahí se Ahora, puede conseguir. ahora me acordé, muchísimas gracias de nuevo. No, voy al a- contrario, voy a- un placer. Sí. El Me encuentro. acordé del documental Baraka, es uno. El otro es Searching for Sugar Man, de un músico que fue popular en Sudáfrica. No se hizo famoso y se cree que está al nivel de Bob Dylan. Baraka es una palabra que es Baraka. una palabra árabe, ¿verdad? Baraka es, Baraka- no es lo que Barack decían Obama. Pero es un documental observacional, sobre qué es. es de impacto, o sea, más o menos en 100 países filmó el director y te cuenta toda la historia solo con imágenes y sonidos. No hay diálogos, no hay entrevistas, no hay nada. Entonces, Talento. o sea, Sí. la capacidad de síntesis para poder y que te mantenga todo el tiempo así, bueno, Sí, ahí, ¿verdad? Queriendo incluso ver más, porque creo que dura casi 2 horas, pero no sentís el tiempo. Y después, bueno, acá de Paraguay, a mí me gusta mucho Paraguay, Droga y Banana, de Juan Manuel Salinas, no sé si llegaron a ver ese documental. Sí, lo vi, estaba bueno. Bueno, esos son los documentales top. que... Muchas gracias. Compartimos hoy con Mónica. También compartimos acá con Luis. Vinieron, hablamos de historia, hablamos de documentales y hablamos de todo un poco. Un capítulo más de Que no lo sepa nadie. Mi nombre es César Mora y me despido de ustedes. Hasta la próxima.